Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y continuamos con el todo y sus partes de Carmen Molinas Bonilla, hablando de la soledad en el arte, tema que ya habíamos comenzado en columnas atrás, analizando los procesos creativos de varios autores, el tema de la soledad a través de sus obras, de ese diálogo que se establece a través de sus pinturas. Y creo que vas a comenzar hoy, que ya habías empezado, Carmen, a hablar. Bueno, muy buenas tardes, porque yo doy por supuesto que estábamos hablando antes de la pausa, pero quizás alguien nos sintonice desde a partir de este momento, así que te doy la bienvenida y muy buenas tardes antes que nada. Es verdad, Andreita, muy buenas tardes para ti y para la audiencia, porque hay gente que recién habrá entrado. Por supuesto. Y como estaba diciendo Carmencita, bueno, un poco haciendo referencia a lo que ya habías comenzado a hablar, creo que te vas vas a comenzar con la obra de Alejandra Caballero, esta artista que habías enunciado algunas de sus características. Sí. ¿Cómo fueron sus mujeres? ¿Cómo fueron sus obras? ¿Por qué se caracterizaron? Sí, nosotros hemos hablado de Alejandra Caballero y reitero un poquitito de su obra, sí, porque muy bien. tiene una relación directa con la pintora que a la que vamos a referirnos después. Sí. Y que, bueno, al estar relacionadas me pareció interesante reiterar. Perfecto. Un poquitito. Y si alguien aparte no escuchó la semana pasada, sabe de quién estamos hablando también. Estamos hablando de una pintora española, moderna, que se llama Alejandra Caballero, y la mujer que pinta, que siempre es en soledad, no quiere decir que es una sola figura que está en el cuadro, sino la mujer que pinta en soledad, que demuestra a través de su expresión o de la forma en que está parada o sentada o como sea, demuestra la soledad. Pero no es una soledad triste, no es una soledad melancólica, no es una soledad desesperada tampoco. Es una mujer que es dueña de sí misma, que está en soledad porque quiere, y que nosotros, los espectadores, la vemos, pero ella lanza su mirada hacia el mundo y no fuera del mundo, no como cuando estás pensando sin saber en qué pensás. Entonces, esa obra de Alejandra Caballero está interconectada. Es como si cada cuadro soñara al otro, como si cada uno de sus personajes se viera desde lejos. La realidad siempre está sugerida por una ventana que está abierta, o por la puerta, o por un lugar donde entra el mundo, incluso por un elemento que a veces es una copa, a veces es una silla, pero está como colocado allí una especie de diálogo con esa mujer sola, que al fin y al cabo está rodeada de sus cosas, y no está tan sola. Bueno, es como una soledad sugerida, en definitiva. Exactamente, sí. Y no triste, por supuesto. Claro. Es una pincelada poética que se pasea por el cuadro para recrear escenas. Entonces la podemos comparar como muy cercana a la obra de Francine Van Hoff, que es una pintora e ilustradora francesa. Sí. A mí me gusta mucho particularmente esta pintora. Ella tiene un estilo que es un idealismo colorista con mucho dibujo, con un dibujo que a veces tiene trazos enérgicos y al mismo tiempo frágiles. Y es como es la mujer, que puede ser fuerte y a la vez frágil, ¿no? Claro. Entonces ella tiene una obra que me encanta, que se llama Reflejos en el Espejo, que es del 2007. Tiene muchas obras. Claro. Yo recomiendo googlear y buscar a Francine. Se escribe Francine Van, con B corta, sí. Jove, con H. Con H. Y les recomiendo porque se van a quedar encantados con su obra. Muy bien. Y bueno, nosotros podemos ver el tema de los espejos trípticos,
en el cual la misma mujer se mira y tiene tres expresiones y formas distintas según el reflejo del espejo, ¿no es cierto? Claro. Está un poco en línea con las pinturas antiguas, que parecían haber varios personajes diferentes, pero es la misma persona en el espejo. Bueno, usa un poco el estilo academicista, clásico, que vuelve a tener auge, porque tuviste que ahora hay pintores hiperrealistas, que claro, su obra casi parece una fotografía. Uh-huh. En este caso no hay hiperrealismo, pero sí realismo. Y el carácter intimista que tienen las imágenes evocan estados de ánimo, uh-huh, y es muy habitual en esta pintora. Es un intimismo costumbrista, femenino. Bueno, a las mujeres nos llega mucho realmente. Claro, y creo que a los hombres también. ¿Cómo son mujeres? El tipo de mujeres que ella perfila en sus obras? ¿Cómo las podrías describir respecto al tema de la jóvenes? Realmente son mujeres jóvenes muy bellas, muy bellas. A menudo desnudas, no totalmente, pero tienen una pizca necesaria de provocación sensual, que no es sexual, esa sensualidad de las mujeres de Francine es una sensualidad, diríamos, suave, hasta elegante, se podría decir. Las mujeres aparecen solas en actitudes naturales, cotidianas, están a veces ensimismadas leyendo, dibujando, escribiendo, disfrutando de una copa, a veces acicalándose en el cuarto de baño, a veces descansando en el jardín, incluso dormidas. Claro, comparte como en esa soledad cierta intimidad de esas mujeres de alguna manera. Exactamente. Bueno, esa belleza especial que emana de la serenidad de sus rostros, porque siempre son rostros serenos, uh-huh, y de la sensualidad de sus cuerpos. Tiene un estilo que casi diría un estereotipo ya inconfundible. Uh-huh. Ella puede cambiar de modelo, rubia, guapa, de pierna calada o no, pero es inconfundible ese estilo de captar la esencia femenina. Tiene como reminiscencias de pintores franceses, quizás. También las tiene. Se notan influencias, incluso en la luminosidad que refuerza el espíritu positivo y envuelve a las figuras como en un sueño irreal. Uh-huh. Y se aprecian esas reminiscencias de los pintores franceses, como tú dices, inclusive de Degas. Uh-huh. Tenemos también una especie de homenaje a Ingres. Tiene algo de la individualidad cuando la composición del cuadro y la rotundidad que tienen las mujeres que pintó Latour. También encontramos influencias de pintores flamencos, de los primitivos pintores flamencos, ¿no? Sobre todo a Van Eyck, que era ese maestro del acabado perfeccionista, y ella también es muy perfeccionista, ¿no? También a Vermeer, a Goethe, otro enamorado de la intimidad femenina, a la pintura italiana de 480, del 580, nos asoma a ese obsesivo estudio del dibujo, a la amistad con el color. A veces pinta grupos también, pero en soledad. Hay una obra que se llama Desayuno en torno a una mesa, que hay detalles hasta en los objetos que están en la mesa, y buscó 4 modelos esta pintora, pero son totalmente diferentes y las actitudes también. Es una escena de grupo y se crea a partir de soledades, escenas grupales de soledades, pero no aquellas escenas de Hopper, por ejemplo, aquellos últimos clientes que hay en un bar, que ya lo hablamos la vez pasada, que son soledades realmente aisladas, si podemos ubicar ese adjetivo con la soledad, pues se supone que la soledad siempre es aislada, pero en este caso es una soledad compartida, pero a su vez con un aislamiento suave, pero en el cual cada una está dentro de sí, pero acompañando a las demás. Claro. Ahora,
vamos un poquito más cercanos, aunque Francine Van Hoff es contemporánea y es una señora que cuando uno ve la foto no se imagina que pinta a esas mujeres tan sensuales. Bueno, pero encontramos ya, por ejemplo, en 2017, tan cercano a nuestro 2020, a un pintor que no es muy conocido, pero vale la pena nombrar, como Vincelli Cepicci. Hizo un cuadro que se llama Soñadora, Daydreamer, que es una pintura muy simple, es casi un dibujo a color, pero expresa otra soledad, expresa la soledad del ensueño. A veces uno está que parece casi como dormida, pero está en un estado de ensoñación, ¿no es cierto? Entonces es una soledad compartida ¿por quién? Por los propios sueños de uno, ¿eh? El ensueño, esa fantasía, esa cosa que cuando nos sumergimos en un mundo de ensueños es un mundo irreal, pero es un mundo muy nuestro. Uh-huh. Luego tenemos hablando abuelo de pájaro, por supuesto, ¿no? Sí, desde luego. A Alberto Pina, que le llaman el pintor de la soledad, aunque ese nombre, la verdad, que no debería ser, porque es muy propio de Hopper. Y también al pintor Rothko, que decía, si estás triste y solo, cuando veas mis cuadros verás que no eres el único. Qué lindo lo que decía, ¿no? Exactamente, porque nos pasa a todos. Esa frase también te lleva como espectador a identificarte también con el autor, me parece. Exactamente. Bueno, y Alberto Pina, que es un ateniense que nació en 1971, también se lo puede comparar con esto que decía el pintor Rothko. Uh-huh. Él opone al ruido, a la tecnología que parecen dominar gran parte del arte actual, pinturas realistas, pero de lugares solitarios e inquietantes, donde parece que se respirara la huella de alguien ausente. Uh-huh. Entonces nos preguntamos si en esta época que hay un eclectismo artístico, que el arte es muy mediático, que incluso es muy tecnológico, si queda sitio para la pintura figurativa. Claro. Y yo creo que sí, justamente estos ejemplos que estamos brindando nos están proporcionando un lenguaje artístico que no sustituye a otro, ni lo invalida, simplemente que ocupan espacios diferentes. Claro. Y que incluso se enriquecen mutuamente, ¿no? Uh-huh. También la luz de este pintor es muy particular, sus luces laterales, por lo general, actúan como un objeto más de la composición. Claro. No podemos dejar de hablar de escultores, porque nos hemos referido a pintores permanentemente, claro que ¿no? Sí. Y entonces, el escultor y pintor suizo Alberto Giacometti, que es uno de los escultores que diríamos que están en un estilo de modernidad totalmente diferente a Botero. Botero se va con esas mujeres, esos hombres muy ampulosos físicamente hablando, y Giacometti es todo lo contrario y representa como nadie la soledad y el aislamiento de este ser humano del siglo XX. Uh-huh. Sus esculturas son de una delgadez extrema y son muy reconocibles y se admiran mucho como una excelente vuelta al arte figurativo, pero que a su vez es surrealista. Claro. Es figurativo y surrealista, porque, claro, esas figuras esqueléticas que él maneja, solitarias y como perdidas en este mundo actual tan bombardeado por estímulos, realmente nos hablan de algo surreal.
Mira, no de la realidad. A propósito, acá tenemos un mensaje, Carmen, Sí. de Roberto, de Ciudad Vieja, que nos dice: buenas tardes, muy interesante, a mí me gusta mucho, se me apaga el celular, me gusta mucho, Alberto Pina, sus paisajes tienen, por ejemplo, caseríos abandonados, siempre la soledad está presente, excelente columna y excelente programa. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto, muchas gracias, y tienes toda la razón, porque yo me estaba refiriendo a la soledad del ser humano, y en este caso que tú nombras, que es cierto, Pina se refiere a la soledad a veces solamente con un paisaje abandonado, como tú bien dices, de casas abandonadas, etcétera, que sí también nos remiten a la soledad. No es necesario que esté una figura humana para representar la soledad. Así que yo te agradezco este complemento. Bueno, volvemos a Giacometti. Giacometti pasó por distintas etapas, su vida es muy apasionante, no vamos a tener tiempo de hablar de la vida de él hoy, claro. Pero él realmente empezó siendo realista, después que se enamoró cuando él estaba estudiando con el pintor Bourdelle en París, fue abandonando la pintura figurativa porque le parecía que era incapaz de expresar lo que él quería. Allí empezó a buscar con una obsesión que le hizo incursionar en el cubismo, bueno, dar forma a esculturas objetos, ahí se puede ver la influencia de Art. En los años 30 se hizo amigo de André Breton, de Dalí. Claro. Bueno, lo introdujeron en el círculo surrealista, por supuesto. Sí, claro. Él abandonó ese círculo, luego se dedicó a lo natural, que serían vías que le llevarían a distintos caminos, volvió al realismo y finalmente, bueno, se hizo muy amigo de los existencialistas, de Sartre, de Simone de Beauvoir. Eso fue un intercambio muy rico que terminó finalmente con una escultura que es muy propia y tiene cosas del realismo y del surrealismo. Y aquí que por eso se destaca tanto. Claro, y finalmente sé que ya no tenemos tiempo, ¿no? Estamos en los 5 minutos finales, Carmen, pero a propósito de todo esto que estás diciendo, digo, ¿cómo se conecta a lo largo de la historia el arte en todas sus dimensiones, ya sea a través de la literatura, a través de las artes plásticas, siempre están conectados, ¿no? Y de la filosofía misma, ¿no? Que estamos hablando de los existencialistas. También, ¿no? O sea, todas las diversas ramas del arte de alguna manera están conectadas, ¿no? Confluyen en lo que está sucediendo, ¿no? Sí, exactamente, es muy buena acotación. Bueno, y queremos terminar porque realmente no quiero dejar, habría para hablar de tantos otros, como de Leonora Carrington, por ejemplo, pero no quiero dejar de hablar de la escultura hiperrealista que es de ahora, poco menos de hace unos días, porque se hizo en España, precisamente en Bilbao, ni más ni menos, un lugar que tienen el Museo Guggenheim, así que imagínate que cómo se dedican al arte. Es una escultura que se llama La última persona fallecida en soledad, y se la dedican a la pandemia, ¿no? Que fue tan tremenda, sigue siéndolo, pero en aquel momento que se hizo esta escultura, fue pensando en las personas mayores que morían solas, en un aislamiento total. Claro. Entonces, esa obra, La última persona fallecida en soledad,
que la creó el escultor hiperrealista mexicano Rubén Orozco, tiene una particularidad. La hizo a imagen y semejanza de una persona real, que se llama Mercedes. Es una mujer bilbaína de 89 años, que vive esta realidad de soledad, gracias a Dios no la vive enferma, pero está absolutamente sola. Al parecer acostumbraba a sentarse sola en un banco de la plaza. Entonces, bueno, la BBK inició una campaña destinada a concientizar y a sensibilizar sobre las situaciones de soledad de los mayores. Y esa campaña incluye una red para la detección de personas aisladas o para brindarles servicios de atención personalizada y de acompañamiento. Y entonces esa escultura es como un llamado de atención. Y cuando presentó la BBK la pieza, esta obra, bueno, tuvo un impacto realmente importantísimo en toda la gente. Esta persona realmente, si la ves desde lejos, nunca vas a imaginar que es una escultura. Claro. Crees verdaderamente que es esa señora Mercedes, aunque no sepas su nombre, porque está sentada con su chaqueta, hasta con una bufanda celeste, porque es una escultura que tiene color. Claro. Como decíamos, es hiperrealista. Y se ha hecho en homenaje justamente a todas esas personas mayores, aisladas, abandonadas, pero esta persona no está vestida ni mal, ni abandonada en el sentido del abandono personal. Ella está prolija, vestida correctísimamente. Es el abandono social. Social, claro, claro. Bueno, pero es una forma también de otra soledad dentro de lo que has tocado a lo largo de diferentes columnas. Carmen, se me han ido los minutos. Agradecerte como todos los miércoles y nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles, entonces, buenas tardes para todos. Y nuevamente agradecemos a Roberto, la persona por el que mensaje, claro que nos sí. envió el mensaje. Muchas gracias, Será hasta el miércoles. Muchísimas gracias. Los voy a invitar a hacer una breve pausa. Vivencias.